Dentro de la poesía del 50 existen muchos poetas, algunos de ellos extraordinarios, como por ejemplo eh, Blanca Varela, la autora que vamos a tratar de manera detallada en esta clase, Jorge Eduardo Eyelson, un poeta destacadísimo. Tenemos también a Alejandro Romualdo, a Washington Delgado, a Javier Sologuren, nombres rutilantes dentro del panorama poético nacional. Esto hace que la generación de 50 sea tal vez la generación poética más importante de todo el siglo XX, por la gran calidad de sus poetas. Hablemos ahora más detalladamente de Blanca Varela. Blanca Varela es una poeta de las pocas chicas que en aquel entonces estudiaban en San Marcos. Se casó con Fernando de Cislo, en ese tiempo era un joven que iba a ser pues, con el tiempo un gran pintor, y casados viajaron a París. Allá Blanca, que no tenía las intenciones de ser una escritora, no tenía ese ímpetu de publicar, conoce a diversas personalidades, a importantes intelectuales y artistas de la época pues, de oro de París, y conoce entre ellos a Octavio Paz. Octavio Paz, este premio Nobel mexicano del año 90, que le dice a la jovencita peruana, recién casada con Fernando de Cislo, también pintor peruano, le dice que ella debe publicar porque escribe muy bien. Y él incluso escribe el prólogo de su primera obra, que es Ese puerto existe. Con ese padrino literario, ella empieza su andadura literaria y le va muy bien. Es una autora que ha publicado no tanta poesía, digamos, varios poemarios sí, pero a lo largo de toda su vida, pero con una calidad extraordinaria. Y siendo la única poeta de toda la generación, es junto a Eyelson, probablemente una de las voces poéticas claves de la generación. Hablemos ahora un poco más de las características de su poesía. Ella emplea un lenguaje depurado, sin adornos y grandilocuencia, y prefiere el verso libre. Es decir, no utiliza la versificación tradicional, no usa métrica, no mide los versos, cuántas sílabas métricas tiene, no le interesa la rima, y más bien ella no utiliza los signos ortográficos, es una característica de su poesía. No usa puntuación ni mayúsculas. En su obra está presente el tono existencialista, esto es muy importante. Cuando Blanca Varela viaja a Europa, el existencialismo era una de las corrientes más importantes del vanguardismo, que todavía influía en los poetas. El existencialismo se pregunta acerca del sentido de la existencia, reflexiona sobre lo cotidiano o de aspectos de la vida que muchas veces la literatura clásica ha dejado de lado, como lo cotidiano o el amor, entendido de otras perspectivas distintas a lo clásico que entendemos. Por eso cuando leemos su poesía, muchas veces es una poesía que transgrede los cánones clásicos de la literatura, como veremos dentro de un momento cuando leamos sus poemas. También tiene influencia surrealista, es decir, presenta imágenes mediante metáforas que a veces parecieran sacadas como si fuera un sueño, como si fueran el inconsciente que se está manifestando. Entonces ella todavía tiene esta influencia existencialista y surrealista de las vanguardias. El silencio expresivo es una característica de su estilo, porque el poema emplea la palabra rigurosa y precisa, donde brilla la lucidez e intensidad de los significados. Veremos eso en el ejemplo a leer. Tenemos también que se elude la confidencia, el sentimentalismo melodramático, los desgarramientos personales. La poesía de Blanca Varela es una poesía que no es confesional, no es desgarradora, no presenta imágenes, digamos, lúgubres, sino más bien imágenes de lo común, de un momento en que está almorzando, está cocinando, viendo un cuadro de un artista renombrado y se empieza a reflexionar sobre la vida en ese momento. Esa es una característica de su poesía muy sutil, la sutilidad es una de sus características claves. Revisemos su poesía. Aquí tenemos un poema de Blanca Varela, no están confundidos, empieza con la I minúscula, ella usa las minúsculas, no usa mayúsculas ni signo de puntuación como veremos, sus pausas están fundadas en el cambio de verso. Y de pronto, la vida en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo, aquí en mi plato, observarme, observarte, o matar una mosca sin malicia,
aniquilar la luz o hacerla como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en el plato vacío. Rubens, cebollas, lágrimas, más Rubens, más cebollas, más lágrimas. Tantas historias, negros indigeribles milagros, y la estrella de oriente, emparedada, y el hueso del amor tan roído y tan duro, brillando en otro plato, este hambre propio existe, es la gana del alma que es el cuerpo, es la rosa de grasa que envejece. En su cielo de carne, mea culpa, ojo turbio, mea culpa, negro bocado, mea culpa, divina náusea. No hay otro aquí en este plato vacío, sino yo, devorando mis ojos y los tuyos. Como vemos en este poema, se dirige a un interlocutor, el yo poético se dirige a otra persona con la que está, probablemente una pareja sentimental. Blanca Varela no escribe siempre con voz femenina, eso no es muy importante para ella. Puede escribir con voz masculina o con voz femenina, es a veces indeterminado. ¿Está bien? Revisemos su obra más importante, el poemario Canto Villano. Bien, Canto Villano es un poemario publicado en 1978. Es un oxímoron a este título, ya que canto podría relacionarse con lo elevado, la poesía, y villano con lo ordinario, la existencia humana, con la parte negativa. Debemos explicar que un oxímoron es una figura literaria que consiste en colocar dos palabras contrapuestas juntas, normalmente un sustantivo y un adjetivo. Entonces sería el oxímoron lo contrario de un epíteto. Si un epíteto es un adjetivo correspondiente de manera inherente al sustantivo, un oxímoron sería un adjetivo contrario al sustantivo. Por ejemplo, cerdo grácil, porque los cerdos normalmente son toscos, torpes. Cerdo grácil, cerdo elegante, no va. O luminosa cueva, una cueva cuando las cuevas son signo de oscuridad, de penumbra. Ese es un oxímoron. El título Canto Villano sería un oxímoron. Este poemario está compuesto de dos secciones, Ojos de ver y Canto Villano. El primer conjunto de poemas resalta por su brevedad. El segundo, en cambio, está compuesto por poemas de mediana y larga extensión. Destacan dos ejes temáticos, la materialidad del ser humano y el silencio como espacio de resistencia de la mujer. Debemos recordar que la cultura occidental ha sido machista desde la época más antigua que nos imaginemos de los griegos, y Blanca Varela de alguna manera reivindica a la mujer en su poesía. No lo hace de manera expresa o con una militancia, pero sí lo hace al tratar de explorar los espacios de lo cotidiano asociado con la perspectiva de lo femenino. Y bueno, lo hace de una manera muy poética, de gran calidad lírica, muy parecido a lo que hacía Valelomar en sus cuentos con lo cotidiano, o Vallejo cuando nos habla de la provincia en su poesía. Ella lo hace de su condición femenina. Repito, sin ser demasiado dramática, sin ser demasiado exagerada o una militante feminista para nada, ella lo hace de manera sutil, muy elegante. ¿Está bien? Explora estas posibilidades de ver la vida desde la perspectiva existencialista, con imágenes surrealistas, desde su condición de mujer, de su condición femenina. Tenemos también en Canto Villano que se recrea el ámbito de lo cotidiano, eso es muy importante en la poesía de ella, donde la voz femenina apuesta por una desestabilización del orden impuesto por la sociedad patriarcal. En esta perspectiva, la preponderancia del cuerpo femenino, lo corporal es importante, y de la espiritualidad asociada con lo corpóreo, rompen con lo cotidiano de los valores familiares. Blanca Varela, decirlo es importante, fue madre, tuvo dos hijos varones, uno de ellos falleció muy joven, y eso la afectó mucho en un tiempo. El otro sigue hasta hoy en día con vida y le ha dado nietos ya a Blanca Varela, bueno, que Blanca Varela descansa en paz ya hace unos años. Ella, hacia el final de su vida, comenzó a recibir muchos premios literarios, como el Premio Literario Reina Sofía de España. No era muy dada a las entrevistas, no era mucho de dar entrevistas, rara vez la podían entrevistar, y tenía, eso sí, un grupo de escritoras jóvenes, bueno, hoy en día son ya mayores, ¿no? Pero eran menores que Blanca Varela, jóvenes poetas, escritoras peruanas que la tenían como una maestra y con las que conversaba mucho. Digamos, entre ellas está Giovanna Porarolo, Carmen Ollé y otras autoras que eran, digamos, sus seguidoras de esta gran poeta Blanca Varela. Vamos ahora a revisar un poco
las preguntas y aprender un poco más sobre Rivera y Blanca Varela y también sobre la generación del 50.